Buenas noches, hermanas y hermanos, Dios les bendiga. Un gusto de saludarles. Les saluda vuestro servidor, Andrés San Martín Arrizaga, desde Temuco, Chile. Bienvenidos a este momento de reflexión de la palabra de nuestro Señor. La palabra de Dios nos dice en Hechos capítulo 10, versículo 2: Purificados los corazones de mala conciencia. Amén. ¿Qué significa tener los corazones purificados? ¿Cómo ocurre esto? En Éxodo 12:22 se nos presenta un ejemplo muy claro de esto. Los israelitas debían mojar un manojo de hisopo en la sangre del cordero inmolado y untar en ella el dintel y los dos postes del marco de la puerta de sus casas. El manojo del hisopo con que deben ser untados nuestros corazones ¿cuál es entonces? El Evangelio. Y este efectivamente fue mojado en la sangre. ¿Pero en cuál sangre? En la sangre de Cristo. Y cuando se lo predica, se salpican entonces gotas santas del mismo cordero en todas las direcciones. Del principio al fin del Evangelio habla de la salvación obrada por la sangre de Cristo. El Evangelio dice, en Cristo tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Efesios 1:7. La sangre de Jesucristo, Hijo de Dios, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Y si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Isaías 1:18. Tales declaraciones salpican nuestros corazones con la sangre de Cristo, librándonos de una mala conciencia. Recuerden estas palabras, de una mala conciencia. La sangre de Cristo nos tiene que salpicar para que obtengamos una buena conciencia, para que la culpa de todos nuestros pecados sea plenamente removida de nuestra conciencia, mediante una firme y sincera confianza en el perdón de Dios para nosotros. De manera que, totalmente purificados y reconciliados con Dios, podamos dirigirnos nuevamente a Él como a un bondadoso y amante Padre. Esta es la gloriosa libertad de los hijos de Dios, a los que ya no se les imputa ningún pecado por la causa de Cristo. La ley ya no nos condena. Ya no estamos más bajo la ley, sino bajo ¿qué? Bajo la gracia. Y por eso estamos en paz con Dios, como si jamás hubiese pecado y fuésemos perfectamente justos y santos. Esta fe también nos libra del dominio del pecado. Pues cuando nosotros, pobres pecadores, creemos con firmeza y seguridad que Dios ya no nos culpa de iniquidad, sino que nos dice, ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados, como dice Mateo 9:2. Entonces las cadenas de esclavitud se rompen y entonces triunfamos, nos regocijamos, alabamos la gracia de Dios y maldecimos el pecado. Y nuestro deseo más ferviente es poder servir al Señor todos los días de nuestras vidas, o al menos así debería ser. Pero para que esta salpicadura de sangre se lleve a cabo, necesitamos la fe que trae la paz a nuestra conciencia por nuestros pecados. ¿Quién sabe? Oye, canta y lee de la gran redención obrada por Cristo, pero sigue oprimido por sus pecados en su conciencia, pensando angustiosamente en la forma de reconciliarse, está menospreciando con eso la sangre de Cristo, como si no hubiese sido suficientemente eficaz para quitar sus pecados. Por ejemplo, ese fue el gran trauma, la gran angustia que había en Martín Lutero antes de conocer al Cristo de la Biblia. Sabía mucho de la ley, sabía mucho que era un pecador, sabía que era el pecado, que estaba atado al pecado, pero al no conocer del mensaje de Cristo, estaba, tristemente, encerrado en su falta de buena conciencia. Pero cuando conoció a Cristo, vaya que se limpió su conciencia.
Hablando de los sacrificios en Levítico, por ejemplo, el apóstol dice que cuando alguien quedaba con mala conciencia después de haber ofrecido sus sacrificios y por eso volvía a sacrificar siempre una y otra vez, esto demostraba que la sangre de toros y machos cabríos no tenía el poder de quitar los pecados. Como dice el texto, de otra manera cesarían de ofrecer. Pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Esto lo dice Hechos 10 del 1 al 2. Pensemos en estas palabras. Estaríamos declarando lo mismo acerca de la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo si siguiésemos conservando una mala conciencia después de haber sido salpicados con esa sangre. Con nuestra mala conciencia estaríamos declarando que la sangre de Cristo no fue capaz de quitar nuestros pecados. De otra manera estaríamos en paz con Dios, sabiendo que nos libró de nuestras culpas y que fuimos purificados. Detengámonos aquí un momento y preguntémonos, ¿qué creo yo? ¿Que la sangre de Cristo efectivamente propició por todos mis pecados, que los quitó y borró? Preguntémonos, ¿la sangre de Cristo me dio algo más de lo que le daba la sangre de toros y machos cabríos a los israelitas en el Antiguo Testamento? ¿O la sangre de Cristo tampoco puede quitar pecados? San Pablo expresamente recalca la diferencia entre la sangre de los sacrificios del Antiguo y la sangre de Cristo, del Antiguo Testamento, me refiero. Después de señalar que los primeros no pudieron quitar los pecados, precisamente, ¿por qué? ¿Cómo lo sabemos? Porque todos los años había que repetir dicho sacrificio. Eh, si hubiese sido un sacrificio perfecto, santo, habría sido necesario llevarlo a cabo una sola vez. Pero el sacrificio de Cristo quedó consumado y finalizado con las preciosas palabras, consumado es. Siendo así, después de señalar que los primeros, insisto, los primeros sacrificios no pudieron quitar los pecados, observa con relación a Cristo. Dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, declara, nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Y enseguida, casi de inmediato, agrega, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. En Hechos 10, versículo 12, 17, 18, 19 y 22. Pensemos, nos habla del lugar santísimo. ¿Quién solamente podía entrar al lugar santísimo, estando plenamente purificado, limpio de todo pecado en teoría, a entregar el sacrificio que se le presentaba a Dios? Única y exclusivamente el sumo sacerdote. En otras palabras, aquí también se nos está declarando que por la sangre de Cristo somos, lo que ya sabemos, reyes, pero también sacerdotes. No solo eso, incluso, sumos sacerdotes. Podemos enfrentarnos cara a cara con nuestro Señor. ¿Por qué? Porque hemos sido purificados de la mala conciencia. El apóstol quiere que de una vez por todas reconozcamos que la sangre de Cristo efectivamente ha quitado todos nuestros pecados y que ahora estamos realmente libres. Despertemos entonces nuestras almas y pensemos en el delito que estamos cometiendo al seguir confiando en nosotros mismos y teniendo a la sangre de Cristo por nada, como si no fuese capaz de quitar nuestros pecados. Sin duda nuestros pecados pueden ser terribles, grandes, numerosos, pero jamás pueden ser tan grandes y numerosos que la sangre de Cristo, del Hijo de Dios, no sea 1000 veces más poderosa en su poder purificador. Pidámosle fe a Dios y dejemos que el Evangelio salpique nuestros corazones con la sangre de Cristo, hasta que quedemos enteramente libres de toda mala conciencia, de modo que confiemos plenamente en la eficacia de la sangre de Cristo y podamos entonces así desafiar felizmente cualquier tentación, inclusive la muerte, al infierno y al diablo.
Oremos entonces para que nunca procuremos o anhelemos otra redención que la de Cristo, muerto y resucitado por nosotros. Amén.